Saludos a todos, Dios les bendiga. Soy la pastora Priscila Torres de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, localizada en el sector Emajagua, en Maunabo. Queremos en este momento compartir con ustedes un breve estudio bíblico que nos va a permitir conocer más acerca del amor de Dios hacia la humanidad. La lección que estaremos dando es parte del leccionario utilizado por la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de la región de Puerto Rico. Esta lección tiene como título El Hijo del Hombre es la simiente de la mujer, el segundo Adán. Te invito ahora a que tengamos una oración a nuestro Señor para que sea su Espíritu Santo quien nos guíe. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú me permites dirigirme hacia aquellos que están en este momento interesados en conocer más acerca de tu amor y de tu gracia salvadora sobre todo aquel que es capaz de creer en tu Hijo Jesucristo como el Redentor enviado por ti a la humanidad. Gracias te damos por la salvación que nos has provisto y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que continúe guiándonos en el conocimiento de tu palabra y de tu amor hacia la humanidad. Tú eres, Señor, poderoso para darnos el entendimiento necesario para capturar el mensaje de tu palabra. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a considerar ahora los versículos de la palabra del Señor que estaremos utilizando como base escritural para los comentarios que estaremos haciendo de los mismos. Te invito a que busques tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, que estaremos dando lectura a diferentes versículos del capítulo 2 de Génesis y 3. Comenzamos con el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, que dice así: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De ahí te invito a que pases conmigo a los versículos de ese mismo capítulo 16, 17 y 18, que dicen así: Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ahora pasemos al capítulo 3 de Génesis y vamos a considerar ahí los versículos del 9 al 15, luego el versículo 20 y el versículo 21. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 3 de Génesis, versículo 9 en adelante. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: La serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre
tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Pasemos ahora a los versículos 20 al 21 que dicen así. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Vamos a tener como verso que va a estarnos guiando en el título que se ha escogido para esta lección. El Hijo del Hombre es la simiente de la mujer, el segundo Adán. Y el versículo que nos va a llevar en esta reflexión y estudio bíblico es: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esto es un texto muy hermoso porque es la primera promesa que vamos a encontrar en la Biblia que Dios hace al ser humano caído, y es una promesa de redención. Tenemos que el origen de la humanidad tiene su comienzo en el momento en que Jehová Dios creó al hombre, utilizando para ello polvo de la tierra. Le dio forma al barro que había tomado y luego de darle forma, sopló sobre este aliento o soplo de vida. La Biblia nos menciona que Dios creó al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza. Dios también no tan solo creó al hombre, sino que le tenía un lugar de habitación para que este hombre que había creado pudiese vivir en él. Y esto es lo que nosotros conocemos como el huerto del Edén. En dicho lugar, este ser humano comenzó a vivir rodeado de los animales que se hallaban en el lugar, y le fue dando a cada uno de estos animales nombre, como los conocemos hoy en día muchos de los animales, dando también el compromiso con Dios de que cuidaría del huerto y de todos los animales que en él se hallaba. El huerto era un lugar de una belleza extraordinaria y con abundantes recursos para sostener lo que allí habitaba. Dios puso allí al ser humano para probar cómo éste utilizaría lo que nosotros conocemos como el libre albedrío o la capacidad de tomar decisiones. Dios quería concienciarle de que le estaba confiriendo a este ser humano privilegios, por lo cual éste debía aprender a estar agradecido con su creador. Dios, al crear al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano desde el principio tenía la capacidad de pensar, de razonar. Tenía también valores morales a considerar, porque le fue dado el que cuidase del huerto del Edén y de lo que había en él. También este hombre tenía en sí la capacidad para vivir en sociedad. Por eso es que leímos en uno de los textos de que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviese solo y creó una ayuda idónea para él, que viene siendo la mujer. Dentro de estas capacidades que Dios le había dado al ser humano estaba lo que hemos llamado el libre albedrío o la libertad de decisión, expresión y manifestación también de sentimientos. El hombre no era un robot, no era un autómata, ni era una persona que se le había impuesto el tener una relación con Dios, sino que entre el hombre y Dios desde un principio había una relación de comunión y armonía. Al ponerlo a vivir en el huerto del Edén, Él le dio un mandato
que establecía que el ser humano podía comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal que se encontraba en medio del huerto. De este el Señor Dios le había dicho: no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Esto era un mandato. Dios no quería al hombre como un hombre sin capacidades de socializar, y por eso, hizo un ser en igualdad que nosotros conocemos como la mujer, que la sacó, ¿verdad?, de una costilla del hombre, al cual hizo caer en un sueño profundo para hacer esto. Y desde un principio la hizo con el propósito de que ésta fuese no una competencia, sino una ayuda idónea. A ambos les dotó de poder y de autoridad cuando los bendijo y ordenó que fructificaran y se multiplicasen y llenaran la tierra y la sojuzgasen y se enseñoreasen de ella. Fueron estos también instruidos por Dios para que subsistiesen de los recursos existentes en el huerto. La vida del ser humano era una vida de pureza, o sea, una vida de santidad y de deseos de honrar a Dios, de deseos de buscar esa comunión voluntaria con Dios. Esto era así hasta que el pecado echó a perder toda esta perfecta comunión entre el Creador y su criatura, entre el Dios y el ser humano. Adán y Eva desobedecieron al pacto de no comer del árbol del huerto, del medio del huerto. Este acto de comer del árbol prohibido les hizo conscientes de haber desobedecido a Dios y que eran violadores de un mandamiento. El resultado de dicha acción les hizo sentirse desnudos y avergonzados. ¿Cuándo se sabe esto? Cuando nos dice la palabra del Señor que Él los llamó y Adán y Eva se escondían de la presencia del Señor. ¿Cuáles fueron las palabras que el Señor Dios usó para llamar al hombre? Le decía: ¿dónde estás tú? Eso es una pregunta que yo creo que el ser que no tiene una comunión con Dios, Dios le sigue diciendo esa misma pregunta: ¿dónde estás? Y el hombre, Adán, le respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando uno toma este texto que acabo de dar nuevamente lectura, va a ver tres acciones que hay aquí envueltas. Primero, el oír la voz de Dios. Segundo, ante esa voz, el hombre por primera vez, en vez de sentir confianza, lo que sintió fue miedo. La acción que el hombre había hecho había robado algo en el interior de ese ser humano, y era la confianza que Adán le tenía a Dios. Ahora lo que Adán sentía hacia Dios era miedo, porque esa fue la respuesta de él. Tuve miedo, y lo tercero que él hizo fue, ante el miedo, huir de la presencia del Señor. Él le dice: tuve miedo y me escondí. Esto nos debe llevar a nosotros a pensar cuántas veces el ser humano sabe que le ha fallado a Dios, y en vez de ir a buscar ante la presencia del Señor arrepentimiento, lo que hace es alejarse. El miedo lleva al ser humano a alejarse, aquel que es la solución del problema. Cuando Dios nos está diciendo todo el tiempo esta misma pregunta: ¿dónde estás? Tenemos
que el hombre, cuando finalmente le responde a Dios, le responde bajo un interrogatorio que lo dirige el mismo Dios. Cuando Dios le dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Aquí podemos pensar en dos tipos de desnudez. Hay una desnudez física y hay una desnudez también interna del hombre. ¿Cómo el hombre se siente cuando está ante la presencia del Señor? ¿Cubierto por su misericordia? ¿O se siente culpable? En el caso de Adán, Adán lo que se sentía era culpable, se sentía pecador, se sentía desobediente a un pacto que había hecho con Dios. Dios tiene siempre misericordia, pero ante el interrogatorio, Dios tiene un veredicto. Y Dios le hace este interrogatorio y vamos a ver que Adán, en vez de asumir una responsabilidad individual, él transfiere la razón de su caída a la mujer y le dice, y a Dios mismo, y le dice: el hombre, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Ahí no hay una asunción de responsabilidad personal, sino que hay una transferencia donde le dice: es la mujer la que me tentó para que yo comiese. Y esa mujer quien la trajo a mi presencia fuiste tú. O sea, esto es una posición que hoy en día podemos encontrar en algunas personas, donde cuando surgen unas malas decisiones hechas por ellos mismos, le echan la responsabilidad a otros, incluyendo a Dios dentro del asunto. Pero Dios no tomó esas palabras del hombre, sino que también le interroga a la mujer y también le exige responsabilidad a la mujer y le dice a ella: ¿qué es esto que has hecho? Entonces la mujer tampoco asume una responsabilidad, sino que la transfiere ¿a quién? A la serpiente. Y en realidad la serpiente fue la que puso los pensamientos de deseo en Eva, pero en la mujer, pero ella era la que tenía que hacer la decisión. ¿Por qué? Porque Dios les había dado a ambos la capacidad de hacer decisiones individuales. El uno aceptar al Señor, el uno acercarse a Dios, es una decisión individual, una decisión que es para que el hombre presente ante Dios su corazón y se arrepienta voluntariamente de su pecado. Jehová Dios dictó sentencia tanto para el hombre como para su mujer y la serpiente. Dentro del dictamen de consecuencias, él brindó también esperanza de redención. Se anunció la llegada de un redentor que sería de la simiente de la mujer. Por eso nosotros, cuando estudiamos el capítulo 3 de Génesis, encontramos que está la sentencia por el pecado, pero también está presente la promesa de redención que Dios le hizo al hombre y a la mujer. Cuando en Génesis 3:15 le dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es algo que nosotros, como creyentes en Cristo, tenemos muy presente. Dios cumplió su promesa. Él envió un ser cuyo nacimiento fue profetizado por el profeta Isaías. Nosotros podemos trasladarnos al libro del profeta Isaías y vamos a encontrar en el capítulo 9, versículo 6 de esta promesa. Y también en el capítulo 7, versículo 14, vamos a encontrar también profetizado
el nacimiento de este santo ser que, llegado el momento, va a establecer un reinado que será universal y será un reinado de justicia y paz. Este santo ser que he estado mencionando es el que el cristianismo declara y cree y confiesa que es Jesús. En Jesús se cumplió la promesa de redención dada en Génesis 3:15. De la simiente de la mujer nació un santo ser, que es el que trae redención a la humanidad. Como nos dice el libro de Juan en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros, como creyentes en Cristo, decimos que Él es esa promesa de redención para todo aquel que pueda hacer esa decisión individual. Solamente lo que hay que hacer es creer en que Él es el Hijo de Dios, que tiene todo el poder para derrotar a la simiente de Satanás y en su momento dado establecer su reino por siempre. ¿Qué podemos hacer con esta promesa de redención? Aceptarla en una forma individual en nuestra vida, porque con el pecado que cometió Adán y Eva en relación al pacto que habían hecho con Dios, ellos arrastraron en su caída a toda la creación, a toda la humanidad. Y toda la humanidad necesita recibir ese perdón de Dios y aceptar que ese perdón tan solo viene a través de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Así que yo te invito, si tú no has tenido ese paso de aceptar a Jesús como el Redentor del mundo, que hoy sea un buen día para que tú des esa decisión delante de la presencia de Dios. Porque ante Dios es que hemos pecado, ante Dios es que hemos hecho lo incorrecto, ante Dios fue que Adán y Eva pecaron, pero ante Dios también recibieron una promesa de redención que se hizo una realidad en Jesús, el Hijo de Dios. Dios te bendiga y te doy gracias por la atención que has tenido a este breve estudio bíblico. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de traer un poco de reflexión sobre estos textos bíblicos que nos hablan de la primera promesa de redención que el ser humano tuvo después de haberte fallado, de haber roto el pacto que tenía de obediencia a tu palabra. Tú habías dado el mandato. El hombre lo que tenía que hacer era seguir siendo fiel a su palabra de que no iba a comer de lo que estaba prohibido. Señor, te damos gracias, porque en medio de todo juicio, tú muestras misericordia y lo sigues haciendo en el día de hoy. Porque la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado, pero tenemos un redentor en Jesucristo, el unigénito Hijo que tú enviaste para que muriese en la cruz del Calvario, derramase su sangre y por medio de esa sangre nosotros recibamos salvación. Si hay un amigo que está en estos momentos dando ese paso de recibirte, mi Cristo, mi Jesús, como el Redentor enviado por Dios, que tu sangre le limpie de todo pecado
y sea libre para adorarte y bendecir tu nombre, así como lo hacemos nosotros. Gracias, Señor, por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Así lo creemos. Amén. Dios te bendiga.